Bien, compañeras, compañeros, compañero comandante Daniel, compañera comandante Rosario, compañeros ministros de Relaciones Exteriores, viceministras, compañeros delegados de el ALBA TCP. Estamos dando continuidad a la reunión, realmente la 8ª reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA TCP, que nos hemos reunido para analizar un tema de trascendental importancia para todos nosotros, como es la situación de Bolivia. Golpe de Estado en Bolivia que ya todos hemos condenado, que todos hemos denunciado y que todos hemos expresado nuestra solidaridad fraterna, revolucionaria, de hermanos, de compañeros, de militantes, con los compañeros de Bolivia, con el compañero Diego Pari, que ha hecho presencia en toda la reunión el día de hoy, y hemos analizado la situación, hemos aprobado también una declaración. Vamos a, si el compañero comandante nos permite, vamos a solicitarle al compañero canciller Jorge Arriaza que dé lectura a la declaración y posteriormente, presidente, si así es, hablaría el compañero Diego Pari y bueno, ya después usted decide qué es lo que vamos a hacer aquí en esta reunión, ¿no? Así que agradecer la presencia de los compañeros del Caribe, de todas las delegaciones aquí presentes, ¿verdad?, en esta actividad tan llena de solidaridad, tan llena de amor, de cariño entre los compañeros de esta América Latina y el Caribe, que continuamos luchando por defender los derechos fundamentales de nuestros pueblos, los derechos por existir como estados, como naciones, como pueblos, con identidad propia y con dignidad. Sin más introducción, comandante Daniel, le voy a dejar la palabra al canciller Arriaza. Por favor, canciller Arriaza tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Con el permiso del comandante presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, expresar brevemente un saludo de parte del presidente Nicolás Maduro Moros. Él está muy pendiente de este consejo político que hemos realizado el día de hoy aquí en Managua y además con la presencia del hermano canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Diego Pari, los miembros de esta alianza bolivariana que tiene mucho que decir, no solo denunciar, sino hacer con respecto a este tipo de eventos que el imperialismo impone, pero que los pueblos sabrán superar y sabrán vencer. Permítanme entonces hacer lectura de la declaración que hemos aprobado la tarde de hoy. Los ministros de Relaciones Exteriores y los jefes de delegación de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, reunidos en Managua en ocasión de su 8ª reunión extraordinaria del Consejo Político. Primero, reiteramos el compromiso irrestricto de los países del ALBA-TCP con la unidad latinoamericana y caribeña a través de la solidaridad, la concertación política y la integración, así como la defensa de nuestra soberanía y libre determinación sobre la base de los principios del derecho internacional y los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, aprobada en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC el 29 de enero de 2014 en La Habana, Cuba. Segundo, condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el gobierno del hermano Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la persecución y violencia desproporcionada a la que son sometidos sus ministros y demás funcionarios de gobierno, así como también a sus dirigentes y familiares. Tercero, desconocemos las pretensiones de aquellos que se autoproclaman autoridades legítimas, violentando el orden constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud de lo cual cualquier designación o disposición legal resulta nula e irrita. Cuarto, enfatizamos que la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia solo puede hacerse efectiva por la decisión mayoritaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mientras este hecho jurídico político no ocurra,
Evo Morales Ayma sigue siendo el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Álvaro García Linera su vicepresidente. Quinto, exigimos el respeto a la institucionalidad que representa la Asamblea Legislativa Plurinacional y reiteramos la necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de los diputados y senadores legítimamente electos para que puedan sesionar conforme a las normas y reglamentos. Sexto, denunciamos a los grupos opositores de la oligarquía boliviana y los comités cívicos, los cuales cuentan con el apoyo de gobiernos extranjeros como los únicos responsables de la violencia desatada en varias de las principales ciudades de Bolivia, que ya cobra la vida de decenas de ciudadanos y ciudadanas bolivianos y bolivianas. Séptimo, apoyamos la disposición del presidente Evo Morales Ayma de regresar al país y convocar un gran diálogo nacional como vía política para devolver al Estado Plurinacional de Bolivia la estabilidad, la paz y sobre todo el orden constitucional. Octavo, ratificamos los principios universales de no discriminación por nacionalidad, raza, género o condición social que fomentan ideas supremacistas y nacionalismos, tales como los que se pueden observar en las manifestaciones de los grupos violentos dirigidos por los comités cívicos de Bolivia. Noveno, repudiamos las declaraciones del presidente del Gobierno de los Estados Unidos de América, Donald Trump, las cuales evidencian tanto su apoyo al golpe de Estado en Bolivia como la amenaza a los gobiernos legítimos, soberanos y libres de las hermanas repúblicas de Nicaragua y Bolivariana de Venezuela. En este sentido, recordamos al Gobierno de Estados Unidos sus obligaciones en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Décimo, agradecemos al Gobierno de México por el apoyo prestado al hermano presidente Evo Morales Ayma por otorgar asilo político por razones humanitarias. Sabemos muy bien que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano lo reciben con los brazos abiertos. Undécimo, reconocemos al presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por las gestiones realizadas para garantizar la vida del presidente Evo Morales Ayma y que permitieron su salida hacia los Estados Unidos mexicanos. Duodécimo, condenamos las acciones impulsadas por algunos gobiernos para impedir la salida del presidente Evo Morales Ayma de Bolivia, así como las gestiones emprendidas para que el avión de la Fuerza Armada Mexicana que lo trasladaba no pudiera sobrevolar o aterrizar en países de América Latina, poniendo en riesgo su seguridad, la de sus acompañantes y la de la tripulación mexicana. 13º, exigimos respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que garantiza la protección de los funcionarios y sedes diplomáticas, así como las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos y asilo. 14º, los países del ALBA TCP nos declaramos en sesión permanente de consulta con todos los gobiernos del mundo para evaluar acciones conjuntas que permitan acompañar al pueblo boliviano en el restablecimiento de la legalidad y la restitución del presidente boliviano, hermano Evo Morales Ayma. La alianza convoca a la defensa de la hija predilecta de Bolívar. Managua, 14 de noviembre del año 2019. Bien, le damos gracias al canciller Jorge Arriaza de la República Bolivariana de Venezuela por la lectura de la declaración de esta reunión importante de los países ALBA. Le cedemos la palabra al compañero Pari Rodríguez para que haga uso de la palabra. Por favor, Diego, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado canciller Denis. Compañero comandante presidente Daniel Ortega, compañera Rosario Murillo, cancilleres Arriaza, Moncada, compañera vicecanciller de Cuba, compañeros representantes de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas. Pues mis primeras palabras son para agradecerles por esta convocatoria, para entregarles a ustedes un cordial saludo de nuestro presidente constitucional, el presidente Evo Morales Ayma, quien por diversas razones que ustedes ya conocen, en este momento se encuentra en la Ciudad de México.
Lo que ha sucedido en Bolivia es evidentemente un golpe de Estado orquestado por diferentes actores políticos que junto a la policía y las Fuerzas Armadas han forzado la salida del presidente Evo Morales. Pues estamos seguros que la fuerza de nuestro pueblo, la fuerza de los movimientos sociales, la fuerza de indígenas, campesinos, obreros, mineros, empresarios patriotas, estudiantes, hará que nuevamente vuelva la democracia a Bolivia, hará que nuevamente se restablezca el orden constitucional y ello será un triunfo también para nuestros pueblos. Nosotros estamos muy agradecidos con toda la solidaridad, el acompañamiento, la fuerza de los pueblos del ALBA. Estamos agradecidos con el acompañamiento de los movimientos sociales, de los sectores populares de nuestra América Latina y el Caribe, pues hemos sentido desde el primer momento ese apoyo, esa solidaridad, y es por ello que a nombre del presidente, a nombre de nuestro gobierno constitucional, queremos agradecer a todos los pueblos del ALBA, a todos los pueblos de América Latina y el Caribe y a todos los pueblos del mundo. Presidente Ortega, muchas gracias por haber convocado a esta importante reunión y por las decisiones que justamente ha tomado este Consejo Político. Esto nos da mayor fuerza, nos da mayor impulso para seguir luchando junto a nuestros pueblos, seguir impulsando nuestra revolución democrática y cultural y seguir impulsando las causas sociales y ese desarrollo y crecimiento que Bolivia ha tenido en la última década para seguirle dando futuro a Bolivia. Bolivia es un pueblo de paz, Bolivia es un pueblo que siempre se ha proyectado hacia el crecimiento y el desarrollo, y la vía que quiere tomar nuestro pueblo es ese camino. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por apoyarnos en este momento donde nuestra democracia ha sido fragmentada, donde nuestra democracia ha sido amenazada de muerte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros. Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, en nombre de ustedes les decimos a los hermanos, compañeros, representantes de pueblos que luchan por la unidad, por la integración de nuestra América latinoamericana y caribeña. Les decimos bienvenidos y les decimos somos un solo puño en esta gran batalla que hemos venido librando de siglos y que seguiremos librando con la certeza de que la victoria es de los pueblos. Querido hermano Jorge Arriaz, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Y decir Venezuela es decir inmediatamente Bolívar, y es decir Chávez, es decir Nicolás, dando la batalla por la paz, por la soberanía, por la justicia. Rander Peña, viceministro para América Latina, también de la República Bolivariana de Venezuela. Raúl Cauxi, viceministro para el Caribe. David Mariño, secretario del ALBA. Y nuestro querido hermano venezolano-nicaragüense Javier Arrue, embajador de la hermana República de Venezuela. Aquí vienen, creo que Arlenín Aguillón,
es de la Embajada de Venezuela, Gustavo Díaz, de la Embajada de Venezuela también, Jorge Álvarez, y los últimos serán los primeros, Alexander Yanes, viceministro de Asuntos Multilaterales. Bueno, por Bolivia nos acompaña en representación nuestro hermano Evo Morales, del heroico pueblo boliviano, de esos valientes luchadores, en donde por sus venas corre la sangre y en su corazón también está siempre potente la identidad de los pueblos originarios. Querido hermano Diego Pari Rodríguez, canciller. Y Estefanía Morales Laura, viceministra de Justicia. De Cuba, la Cuba de Martí, de Fidel, de Raúl, de Miguel Díaz-Canel, Ana Teresita González Fraga, viceministra de Relaciones Exteriores. Juan Carlos Hernández, querido embajador. Pedro Pablo Prada, director para América del Sur. Mirta Granda Aberfoff, directora de Asuntos Políticos Multilaterales. De Antigua y Barbuda. Y saludamos al primer ministro de Antigua y Barbuda, le lleva nuestro saludo al hermano Gaston Brown, aquí representada Antigua y Gaston por el hermano Anthony Liverpool, secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores. De Dominica, representando a ese pueblo valiente, luchador, a su primer ministro Roosevelt Skerrit, nuestro hermano Ambrose George, delegado del primer ministro Roosevelt Skerrit. Y de San Vicente y las Granadinas, representando al primer ministro, nuestro hermano Ralph González, el compañero Andrea Wickman, que es embajador de San Vicente y las Granadinas. Fíjense, territorialmente hablando y poblacionalmente hablando, Venezuela es el país con más territorio, con más población. Y luego está Bolivia, en territorio, en población también. En extensión más grande Bolivia que Venezuela, todavía sí. Sí, ¿cuántos kilómetros cuadrados? Más de 1 millón de kilómetros cuadrados, sí. Andan por un poquito menos, pero por 900 y pico, casi 1 millón. Son dos naciones con un enorme territorio y con mucha población, y con una larga historia de lucha. Y luego estamos aquí las hormigas, pero las hormigas son capaces de realizar obras gigantescas. Veámoslas ahí, cómo arrastran cargas que pesan 100 veces más que ellas. Somos países pequeños,
en territorio, en población, pero grandes en conciencia, en dignidad y en patriotismo. Y estamos acostumbrados a enfrentarnos al monstruo, ¿sí? Desde que llegaron los conquistadores, nos enfrentamos al monstruo. Y luego, en toda nuestra región, tanto en el territorio continental como en la zona insular, también hay la lucha por la autodeterminación, por la soberanía, por la dignidad, por la justicia, por la libertad. Enfrentando al monstruo. El monstruo del expansionismo que en esas épocas, en esos tiempos, logró adueñarse de continentes enteros. Se hizo dueño de África, de Asia, y de América Latina y el Caribe, se hicieron dueños. ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿Quién les dio ese derecho? ¿Quién les dijo que eran dueños de todo cuánto territorio y cuánta riqueza, cuántos recursos y cuántas poblaciones encontrarán a su paso? ¿Quién les dio ese derecho? En nombre de Dios lo hacían, en nombre de Dios. Es decir, usando el nombre de Dios en vano, manipulando a Dios, manipulando a Cristo, manipulando a Cristo. Y así fueron sometiendo a nuestros pueblos, despojándolos de sus tierras a nuestros antepasados, despojándolos de los recursos naturales, convirtiéndolos en esclavos y a la población indígena exterminándola, porque no resistía el látigo de la esclavitud, exterminándola. Pero los pueblos siempre resistiendo, siempre batallando, siempre luchando. Y por aquellas tierras de Evo, Tupac Atari, y antes Tupac Amaru, fueron despedazados, descuartizados por los conquistadores en nombre de Cristo, fíjense, en nombre de Cristo. Los conquistadores que venían representando a las monarquías, Fíjense qué democráticos. ¿Quién elige a las monarquías? ¿Cuántos votos? Entonces, en aquellas épocas y en estos tiempos también, para elegir a un monarca, ¿cuántos votos? Pero todavía estamos en estos tiempos y todavía hay monarcas que hablan en nombre de la democracia y que quieren dar lecciones de democracia. Sistemas monárquicos que están ahí presentes en diferentes zonas del planeta. ¿Quién los eligió? ¿Cuándo los eligieron? No,
Los puso Dios, dicen. Los puso Dios. Ah, pero es que si los ha puesto Dios, si los ha puesto Cristo, tendrían que andar como Cristo. Vivir como Cristo. Cristo nunca se disfrazó de monarca para reinar. Reinó con su pobreza. Reinó con su entrega. Reinó con su fortaleza espiritual. Ese fue. Nunca vimos a Cristo con un chingorro. Nunca lo vimos a Cristo con un chingorro. ¿Sí? Cristo jamás que se iba a poner un chingorro o una corona. Y lo que hicieron los imperialistas del momento fue ponerle una corona de espinas. Ese es Cristo. El verdadero rey de reyes, el verdadero monarca, un monarca espiritual lleno de amor por la humanidad y por los pueblos. Y la lucha por la independencia. Cuánto dolor, cuánta sangre corrió en la lucha por la independencia de los pueblos que están colonizados en África, en Asia, en América. Los colonialistas defendiendo el poder de explotar y mantener sometidos a los pueblos. Y los pueblos defendiendo su derecho esencial de ser libres, como lo eran, porque no tenían dueños estos pueblos antes que llegaran los colonialistas. Ellos se hicieron dueños a punta de sangre y fuego, y manipulando a Dios, manipulando a Cristo. Cometieron un sacrilegio donde, bueno, se hacen cuenta a veces de los millones de seres humanos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Que era la confrontación de entre los mismos capitalistas, de entre los mismos expansionistas, disputándose el dominio del planeta. Pero muchos más muertos dejaron ellos en África, en Asia, en América Latina, en el Caribe. Muchos más muertos dejaron. ¿Qué práctica más brutal y más cruel que la de la esclavitud? Y creen que ya se nos olvidó. Creen que ya se nos olvidó. Porque hablan con una actitud tan cínica que aparecen como que fuesen ángeles que andan predicando la buena nueva y que nos andan enseñando a portarnos bien. Ellos, los mayores asesinos de la historia, que nos van a enseñar a portarnos bien. Ese es el papel de ellos, para seguir intentando dominar el mundo. Un mundo que es cada día más rebelde, pueblos que cada día son más rebeldes, naciones que son cada día más independientes. Y así lo había hecho Bolivia, había logrado hacerse de la independencia. Había logrado rescatar la dignidad de los pueblos originarios. Pero el expansionismo, los imperialismos de la tierra, los imperialistas de la tierra,
¿sí?, imperialistas de la tierra, no han terminado de renunciar a sus apetitos de dominación. Y hacen todo lo posible por evitar que un pueblo alcance victorias. ¿Y cuánto le costó a ese pueblo boliviano alcanzar por fin una victoria que reivindicara a los pueblos originarios y que con ello reivindicara y llenara de orgullo, y nos llenara de orgullo a todos los latinoamericanos y caribeños? Porque la victoria de Evo, la victoria de ese pueblo, era una victoria de los pueblos latinoamericanos y caribeños y de los pueblos del mundo. ¿Cuándo? Y qué bien lo venía haciendo Evo. Y los recursos naturales tan valiosos como el gas, que está en manos de explotadores, Evo los nacionalizó. Y eso le permitió tener a Bolivia recursos para poder crecer en el combate a la pobreza y llevarle prosperidad al pueblo de Bolivia, sin hacer diferencia alguna entre los que eran y siguen siendo racistas, fueron beneficiados por el gobierno de Evo. Ya no se dedica a los pueblos originarios. Y eso es lo que no le gusta al imperio. Eso es lo que no le gusta a los capitalistas, que la riqueza se distribuya con justicia. La riqueza la quieren para ellos. Para ellos. Y eso lo que hace es levantar odio y empezar a conspirar para buscar cómo acabar con gobiernos que llevan una conducta verdaderamente democrática, porque democracia no es simplemente ir a votar, democracia es asegurarle salud, trabajo, educación al pueblo trabajador, erradicar la pobreza. Eso es democracia, eso es democracia. Pero manejar números, números, crecimiento, mucha riqueza. Hablan de miles de billones en los países desarrollados, en los mismos Estados Unidos. Y ahí en esos países desarrollados hay pobreza, hay miseria. Y la riqueza se concentra en unos pocos. Por lo tanto, ahí no hay justicia. Por lo tanto, ahí no hay democracia. Ahí lo que hay es la tiranía del capital, de los explotadores. Claro, ellos han logrado construir una verdadera fortaleza a lo largo de los siglos. Y a los pueblos les ha costado mucha sangre, mucho dolor. Incluso se les ha tratado de matar a los pueblos la alegría, la esperanza, para que se sometan dócilmente a la dominación de los explotadores, de los esclavistas modernos. Y a pesar de eso, sí, los pueblos han irrumpido, han derrotado imperios. Pero luego los imperios que están presentes en todo lo que es ese poder del capitalismo global, que tiene un instrumento militar que los agrupa también. O sea, ellos están bien organizados, bien articulados,
poder económico, poder militar, buscando también cómo hacer monopolio del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, no para servirle a la humanidad, sino para servirse a ellos, para hacerse cada día más ricos. En medio de esas condiciones complejas, los pueblos han logrado alcanzar grandes victorias. Y en estos tiempos, ¿qué más gran victoria en el siglo XX? Enero 1959, 1 de enero, triunfa Fidel, triunfa la Revolución Cubana. 60 años ya, 60 años ya. Y con todo lo que es el bloqueo, las agresiones, la Revolución Cubana, ejemplo de solidaridad, ejemplo de amor al prójimo, no solamente a los vecinos aquí mismo, sino en el mundo. Ejemplo de solidaridad en el mundo, ejemplo de solidaridad con los pueblos de otros continentes. Y a pesar del bloqueo brutal, ese pueblo sigue siendo solidario. Y solidario con nuestra América, en primer lugar. Y solidario con los pueblos del mundo, bien lo sabemos. Y luego abriendo caminos, abriendo nuevas rutas con el comandante Hugo Chávez en una nueva etapa, porque la etapa que vimos al triunfo de la Revolución Cubana, bueno, fue una explosión de alegría, de esperanza, de lucha por toda América Latina y el Caribe. Pero, bueno, triunfó la Revolución Cubana. Después se aseguró que nunca volvería a triunfar revolución alguna en América Latina, porque ya los Estados Unidos habían aprendido cómo contrarrestar las revoluciones. Y 20 años después, el 19 de julio, triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua. Y 20 años después, ya no a través de las armas, sino a través de los votos, triunfa la Revolución Bolivariana con el comandante Hugo Chávez a la cabeza. ¿Quién se podía imaginar que país como Cuba tan pequeño, pequeño en territorio, pequeño en población, fuese a ser el primero en darle el gran golpe al imperio y a pocas millas, ahí mismo, a pocas millas del imperio? Y luego Nicaragua, también bastante cerca del imperio, país pequeño, con mucho menos población que Cuba todavía. ¿Quién se iba a imaginar que aquí iba a triunfar la Revolución Popular Sandinista? Y luego Venezuela, claro, Venezuela, ya eso eran palabras mayores, como se dice. Sí, porque Venezuela es una potencia en América Latina. Y hay potencia, Brasil es una potencia, Argentina es una potencia, Venezuela es una potencia, México es una potencia. Y primera revolución que por una vía que había intentado ya Salvador Allende y que había sido derrocado,
va Chávez por esa vía y alcanza la victoria 20 años después del triunfo de la Revolución Sandinista. Y luego vino el golpe. Si esto que está pasando con Evo no es nada nuevo, vino el golpe contra Chávez. Y claro que ahí fue determinante la fuerza del pueblo, pero también el hecho de que Chávez venía del ejército y era un soldado hijo de Bolívar. Y le da entonces a Chávez una fuerza sobre el ejército venezolano, como para darle la mayor seguridad de que ese ejército, aun en las peores condiciones como las que se vivieron cuando el golpe, donde la cúpula traicionó y ya lo iban a asesinar, luego pueblo, ejército unido rescataron a Chávez. Lo que no se logró en Chile, porque ese ejército era un ejército hecho a la medida de los intereses del imperio, formado por el imperio. Y con esto que está pasando en Bolivia, está claro que por mucha fortaleza de Evo, de los movimientos sociales, de la población originaria, por mucha combatividad como la que han mostrado en estos días, el ejército y la policía son determinantes para inclinar la balanza a favor del capital y del imperio o a favor de los pueblos. Son determinantes en situaciones como esta. Lo otro, pues, es volver a, y esto nos trae de nuevo a esa antiquísima discusión la discusión que se daba cuando estábamos en la lucha en América Latina y donde habíamos optado las fuerzas revolucionarias latinoamericanas, la mayoría habíamos optado por ir por la lucha armada. De tal manera que yendo por la lucha armada, nos aseguramos entonces el surgimiento luego de un ejército, de unas fuerzas armadas de raíces revolucionarias, de raíces populares. Ser un debate. ¿Se podrá llegar por la vía electoral? Sí se puede llegar. ¿Se podrá sostenerse un gobierno que llegó por la vía electoral? Sí, no cuenta con el respeto, con el respaldo de un ejército que tenga dignidad, que tenga sentido de patriotismo. Entonces, realmente Evo hizo una hazaña. Haber logrado hacer gobierno durante 13 años, haber logrado un crecimiento económico, porque en los índices económicos en América Latina y el Caribe, éramos 3 países los que aparecíamos ya en el fondo del barril: Haití,
Nicaragua y Bolivia. Los más empobrecidos. Los más empobrecidos. Pero por otro lado, en los indicadores económicos de los organismos, cuando hablan de estos países, hay crecimiento económico. Un crecimiento económico, y todavía hay algunos aquí en Nicaragua que se sienten con el valor de decir que nunca había crecimiento económico tan bueno como el que había en la época de Somoza, con 60% de analfabetismo. Crecimiento económico cometiendo el crimen de mantener al pueblo en el analfabetismo, sin educación, sin salud, mortalidad infantil disparada. Pero es que ellos miden nada más los números. Y como están sostenidos por el imperio, armados por el imperio, entrenados por el imperio, financiados por el imperio, entonces, bueno, dura un buen rato. Y cuesta derrocar a esos gobiernos por la vía revolucionaria armada. Cuesta. Bien, que se fijen bien lo que están haciendo los imperialistas de la tierra aquí en Bolivia. Que se fijen bien. Y la señal que le están dando a América Latina, porque hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. Que lo piensen bien, los que están jugando con fuego. Que lo piensen bien, porque están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Esto que está pasando en Bolivia ahorita es algo increíble, pero cierto, como dicen. Pero bueno, esto es increíblemente tenebroso. Y desgraciadamente cierto. O sea, una jugarreta del organismo que fue creado precisamente para poner en práctica la doctrina Monroe. Una jugarreta, una trampa bien montada. Y Evo, los compañeros, con toda la confianza. Y es explicable porque la ruta que ellos venían transitando y que seguían transitando es la ruta de la vía electoral. Entonces, una trampa bien montada. Y se desencadena el golpe. Ya yo he escuchado hoy a pares ahí contando cómo fue desencadenándose el golpe. Eso no es nada improvisado. Eso no es nada, no tiene nada que ver con que nos vengan a decir ahora que es que el pueblo salió de forma espontánea. Todo eso estaba planeado, financiado, organizado, dirigido. ¿Por quiénes? Por los que están siempre dirigiendo allá, desde los Estados Unidos,
y los que dirigen estas operaciones no son los grandes capitalistas norteamericanos, no. Son sus cipayos, sus empleados allá, los que se hacen cargo de estas operaciones. ¿Para qué? Para mantener la fortaleza de la industria militar, del poderío económico, de la posibilidad de hacerse dueños de todas las riquezas del mundo. Y ahí están buscando por todos lados dónde caer. ¿Y qué tenemos en estos momentos? Que es lo último que estábamos siguiendo ahí por Telesur. Las reuniones en el Congreso, se lograron las reuniones en el Congreso. Eso sí es legítimo, ese Congreso es legítimo, que no les permitían sesionar, no los dejaban reunirse. El Congreso, que fue electo, Congreso y Senado, no los dejaban sesionar. ¿Por qué? Porque la mayoría ahí es representante del pueblo boliviano, de los pueblos originarios, de los trabajadores, de los campesinos. Y es a ese Congreso, a ese Senado que le correspondía, en todo caso, después que le dan el golpe a Evo con la amenaza militar, que es una amenaza de muerte. Hay que reconocer esto. Ahí, gracias a los hermanos que se involucraron, las naciones que se involucraron en este esfuerzo, dirigentes que se involucraron en este esfuerzo, y en particular el gobierno de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de Argentina, también se involucró muy de lleno para contribuir a que se pudiese salvar la vida de Evo, porque iban por él. Ya estaba la orden de asesinarlo. Y con ello, bueno, tratar de desmoralizar y desmovilizar al pueblo boliviano. Y se logró salvar la vida de Evo. Y salvar la vida de Evo, que no titubea en seguir defendiendo sus ideales, sus principios, su compromiso con el pueblo. ¿Y qué situación está? Por un lado, 4 congresistas ayer, era una docena de congresistas, no hacían ni la mitad del quórum, ni la tercera parte del quórum, de forma totalmente ilegal, nombraron a una presidenta. Ya tenemos 2 que no han sido electos por los votos del pueblo. Y en este caso, ni siquiera electa por los votos del Congreso. ¿Sí? Porque bueno, Evo se ve obligado a poner la renuncia ante el ultimátum del asesinato. ¿Y qué es lo que correspondía? Que el Congreso, el Senado, con mayoría, bueno, recibiera la renuncia de Evo, y ahí tenían que decir si la aceptaban o no la aceptaban, es lo primero. Y seguro que no la iban a aceptar. Entonces, al no aceptarla, pues, si se respetara un poquito la ley en ese país, pues habría que en ese momento buscar las condiciones para que Evo retorne al país
y que retornando al país, bueno, él reasumiendo su cargo, sea el que se haga el responsable del proceso que hay que llenar para las elecciones que hay que realizar. Porque está claro que toda esta maniobra se montó simplemente para aplastar, anular, borrar una victoria electoral que había alcanzado ya el compañero Evo Morales. Él ganó esa elección y se la robaron. Como él no iba a aceptar tranquilamente ese robo que era robarle al pueblo boliviano, entonces vienen las armas, vienen los fusiles, los cañones, los tanques, ¿en manos de quién? En manos de un ejército, donde habrán hombres buenos, habrán hombres nobles, habrán hombres valientes, pero donde la cúpula está totalmente entregada y vendida al imperio. Y determinaron ahí, poniéndole los fusiles en la cabeza de Evo. Y ya la señora que está de presidenta ya nombró gabinete, no sé cómo va a ser ahora con el Senado, que ya se reunió el Senado y está tomando decisiones y tomará decisiones mañana que seguramente van a entrar en contradicción con lo que la señora está haciendo, pero bueno, hasta ahí no nos metemos, porque somos del principio de que cada pueblo tiene que decidir su camino, tiene que decidir su futuro, y somos respetuosos de las decisiones que tome el pueblo boliviano y que tome el hermano Evo y que tomen los dirigentes. Porque entendemos perfectamente bien. No se pueden hacer por eso comparaciones entre los procesos. No se pueden hacer comparaciones entre los procesos. Y lo que sí, estamos obligados a defendernos, los pueblos. Y en este caso, bueno, unirnos cada vez más los pueblos, los gobiernos que estamos en el ALBA. Y que piensen bien los que están promoviendo estas oleadas de terror en América Latina, que piensen bien en lo que están haciendo. El camino ideal es el que se venía transitando por la vía electoral, sabiendo que ese camino no sería respetado por los imperialistas de la tierra. Y ya lo dije, Chávez por el camino electoral y el golpe. Nicolás, en mayo del año pasado, ¿cuántos millones de votos no obtuvo? Y luego
el golpe. Y Evo, ahora, el golpe. Cuba tiene un modelo que le permite, en primer lugar, un modelo que está sostenido en un altísimo grado de conciencia, de convicción y de saber valorar, reconocer y valorar las conquistas de la Revolución Cubana. Por eso ese pueblo es tan unido y ese pueblo ha sabido resistir todo tipo de agresiones y está resistiendo y seguirá saliendo victorioso ante las agresiones que está sufriendo. De eso estamos seguros. Igualmente Venezuela, sometida a una agresión, donde se está torturando a todo un pueblo. Se están violando los derechos humanos de todo un pueblo. En Cuba, en Venezuela, aquí en Nicaragua cuando se sancionan, cuando aplican estas agresiones, igual se violan los derechos humanos de todo un pueblo. Cuando aplican este tipo de agresiones en cualquier parte del mundo, se están violando los derechos humanos de todo un pueblo. Esa es la verdad. Y Venezuela sometida a una verdadera carnicería. Una verdadera carnicería. Y increíble, increíble. Increíble. Que tengamos 50 países ahí reconociendo al fantasma. 50 países reconociendo a un fantasma. No se dan cuenta que están haciendo el ridículo reconociendo al fantasma. Sí, increíble, increíble. Y mientras tanto, amenazando también con el TIAR. Un arma que tienen ellos ahí para lanzarse ya con mayor violencia, con mayor fuerza, contra los pueblos cuando los pueblos resisten. Pero tenemos la confianza, tenemos la fe, tenemos la convicción. Tenemos la convicción, tenemos la confianza, la fe, sí. La fe que nos dejó Bolívar. Bolívar, cuántas batallas las de Bolívar. Cuántas derrotas las de Bolívar. Y cualquiera hubiera dicho, ya quedó destruido, quedó aplastado, ya olvídense de la independencia. Y de la ceniza, porque estaba en el alma del pueblo, volvía a levantar a Bolívar. Y de esa manera liberó a América. Liberó a América y contribuyó a la liberación de toda la región latinoamericana y caribeña. Porque fue determinante la batalla que se libraron en América del Sur encabezadas por Bolívar. Y la batalla librada en México encabezadas por Hidalgo, por Morelos. Ahí estaban, digamos, las direcciones principales del imperio. Y fueron determinantes esas batallas. ¿Para qué? Para que aquí en Centroamérica la independencia fuese prácticamente incruenta. Hubieron algunos actos de rebeldía, algunos crímenes cometidos por los colonizadores, persecuciones,
encarcelamiento, pero no tuvo la violencia que tuvo en el sur y en el norte. Y Sandino, ni se diga. Sandino. Por eso aquel poema dice que es un loco. ¿Sí? Porque a quién se le ocurre con 29 campesinos, trabajadores, reunirlos y con él, 30 con él, y decirle, bueno, aquí nos han traicionado, han vendido a la patria, y ya las tropas yanquis están ocupando Nicaragua. Y Sandino dice, yo no me vendo ni me rindo, ¿quiénes me acompañan? 29 y 30 con él, fíjense, enfrentados al imperio. Por eso le llamó Gabriela Mistral el pequeño ejército loco, enfrentado al imperio. Fíjense bien, ¿de dónde sale tanta fuerza, tanta energía? Y Sandino inspirado por Bolívar, y Sandino escribiendo desde la montaña el supremo sueño de Bolívar, viendo desde entonces ya Sandino lo que sería la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, por lo menos en su momento histórico fundacional, porque ahora pues el reto es, bueno, unir esfuerzos, unir voluntades independientemente de posiciones políticas e ideológicas, porque realmente el futuro de nuestros pueblos depende de la unidad. Ahí está nuestra fortaleza y ahí está nuestra capacidad de alcanzar la victoria desde nuestra América latinoamericana y caribeña. Hemos estado comunicándonos con Evo, hemos cruzado algunas comunicaciones telefónicas. Primero el día de la victoria, hablamos con él. Sabíamos que estábamos preocupados porque hasta la conspiración se miraba, se sentía. Y luego, bueno, también nos comunicamos ahora que está en México. Y él siempre muy firme, muy valiente, muy comprometido. Comprometido con su pueblo y comprometido con nuestros pueblos, porque él se siente parte de la lucha de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y Evo, seguro Evo, que la victoria será del pueblo boliviano, por lo tanto será de los pueblos del ALBA, por lo tanto será de América Latina y el Caribe. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Evo!
Cuánto orgullo en esta tierra grande, victoriosa, donde todos sabemos que avanzamos por gracia y con la gracia de Dios. Cuánto orgullo de ser parte del alba, el amanecer que dejó de ser una tentación, como decía Tomás. Cuánto orgullo de recibir aquí a nuestros compañeros del amanecer, de los pueblos que caminamos, de los pueblos que no tememos, de los pueblos que no vacilamos, de los pueblos que no se intimidan porque no nos intimidamos, de los pueblos que luchamos para vencer, que luchamos para defender la paz y el bien todos los días, para defender nuestras culturas, nuestros modelos, nuestras maneras de ser y de vivir. Cuánto orgullo de reunirnos en esta Nicaragua de Darío, de Sandino y del heroico y grandioso, glorioso pueblo nicaragüense. Somos privilegiados, los pueblos que luchamos con conciencia de posibilidad y de victorias, somos privilegiados. Sabemos que indispensable es vencer y vamos venciendo. Vamos venciendo con enorme valentía y ante cada circunstancia vamos innovando, vamos creando, porque si algo tenemos es la capacidad para discernir y para ver dónde hay trampas y nunca caer en las trampas del imperio y sus agencias. Aquí vamos adelante, siempre más allá, como decía Sandino. Aquí no se rinde nadie, aquí hemos aprendido a trabajar, a caminar y desde el espíritu inmenso que nos caracteriza, seguir luchando para vencer. Nos sentimos de verdad conmovidos, orgullosos de estar aquí con tanto compañero y compañera que representa heroísmo, porque hay que ser heroico todos los días para vivir con esperanza. La esperanza es heroica, la esperanza es sublime y estamos llenos de heroísmo porque estamos llenos de esperanza y de certeza. Y reitero, repito, no nos intimidan. Reitero, repito, como pueblo creyente, nosotros sabemos que Dios es justo y que Dios es bueno, más allá de las interpretaciones que puedan hacer unos cuantos que, como bien dijo el comandante hoy, no representan el espíritu del Rey de Reyes, de Cristo Jesús, de amor cristiano, de compromiso con el prójimo. Nosotros creemos en Dios y con fe en Dios, en ese Dios justo, ese Dios que nos reclama amor al prójimo. Desde ese amor vivimos y sabemos que caminamos, llenos de confianza. Compañeros, compañeras, un día más para ratificar, una tarde más, una noche más, para ratificar el orgullo de ser parte de pueblos combativos, de ser parte de un modelo de justicia social, cristiana, solidaria, complementaria, porque el ALBA es eso, es solidaridad, es complementariedad, es fraternidad, desde la libertad y la democracia verdadera. Y los pueblos vamos buscando nuestro camino. Y los pueblos vamos reconociendo las trampas y sabiendo que no caeremos en ellas. Y los pueblos, desde la sabiduría de la experiencia, como bien ha explicado, como magistralmente ha explicado nuestro comandante Daniel, la experiencia histórica, desde esa sabiduría, intuimos y sabemos. Nuestra intuición está en el corazón de cada uno, que sabe, porque sabemos, cómo seguir luchando para defender nuestra paz. Con la paz no se juega. Con Nicaragua, que ha conquistado la paz con tanto sacrificio, no se juega. Que no se atrevan a jugar
como hicieron por un tiempito los miserables, que no se atrevan a jugar con la paz, que no se atrevan a jugar con el derecho de todos al bien para todos, que no se atrevan a jugar con la tranquilidad de las familias nicaragüenses, que no se atrevan a tocar este modelo de amor cristiano, de convivencia armoniosa, de reconciliación, que no se atrevan a jugar con la paz. Eso lo reclamamos en el nombre poderoso de Jesús y lo afirmamos. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Es un crimen más tratar de alterar la paz que tenemos en nuestra Nicaragua. Las mayorías queremos vivir en paz, en familia, con bienestar, con nuestro trabajo, con tranquilidad, con seguridad, porque eso es lo que merecemos como pueblo de Dios. No se atrevan, porque ya sabemos, ni pudieron ni podrán. Nosotros aquí, todas las familias, todo el pueblo nicaragüense, somos guardianes de la paz, del bienestar y de los derechos de todos. Y avanzamos en el reconocimiento de nuestros derechos que nadie nos puede arrebatar. Avanzamos con conciencia alzada, crecida, porque esa experiencia, esa sabiduría que nuestro pueblo ha venido a través de todos los tiempos, a través de nuestra historia, acumulando, esa sabiduría, esa experiencia nos ilumina, nos guía. Aquí hay un sol. Esa sabiduría, esa experiencia, ese amor de Dios es el sol que no declina y el sol que alumbra ya las victorias de hoy y las victorias de mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias.